amigo del comisario y lo sacaba. Si alguien necesitaba una cama de hospital en una época en que no había un sistema de salud público desarrollado, entonces el puntero tenía los contactos como para conseguir la cama. Si la hija se había recibido de maestra y necesitaba un puesto de maestra, él tenía contactos en la municipalidad para hacer esto. Y a cambio de esto, la gente votaba por quien el puntero le dijera. Y lo hacía además porque se daba cuenta que si ellos no eran fieles al puntero, el puntero iba a empezar a perder influencia. Y si empezaba a perder influencia, la posibilidad de hacer favores a la gente iba también a empezar a disminuir. Por encima del nivel de los punteros estaba el nivel de los caudillos. Y los caudillos eran los que dominaban todo un barrio. O sea que había toda una serie de punteros que estaban bajo el control de un caudillo. Y después por encima de eso estaba el nivel de los que se llamaban los doctores, que no es que tuvieran un PhD o un doctorado de Estado, eran simplemente el senador o el diputado que era el que se postulaba para el Parlamento. Entonces la forma de postularse y poder ser elegido es que el doctor tenía que hacer un acuerdo con una serie de caudillos y los caudillos le pasaban la factura, evidentemente una vez que él estaba en el gobierno. O sea, ahí en los restaurantes alrededor del Congreso se juntaba la gente con lápices y estaban todos los punteros y caudillos organizando sus demandas. Y en las últimas sesiones del Congreso eran sesiones maratónicas porque había que proponer el pago de un subsidio al club de fútbol de tal lado y otras cosas similares. Y el doctor entonces era el que funcionaba allí. Había una canción conservadora muy conocida que decía: viva la patria, viva el doctor, viva el partido conservador. Entonces, este mecanismo obviamente tenía era un mecanismo puramente diferencial. El ejemplo que les daba antes de una demanda insatisfecha que establece relaciones equivalenciales con otra demanda es lo que estos mecanismos trataban estrictamente de evitar. Es decir, las demandas tenían que ser siempre individualizadas y siempre absorbidas por estos niveles de control que acabo de describirles. O sea que ahí ustedes tienen una lógica, idealmente, porque nunca funcionaba del todo así, pero idealmente una lógica de la diferencia pura en la cual no había relaciones equivalenciales. Por ejemplo, en Inglaterra, donde los mecanismos no eran tanto del tipo clientelístico, durante el siglo XIX, Disraeli se dio cuenta en cierto momento que la sociedad inglesa estaba ferozmente dividida entre el poder, lo que se llamaba old corruption, y de otro lado el mundo equivalencial del cartismo, donde había todo tipo de demandas insatisfechas: libertad económica, libertad de prensa, republicanismo, etcétera, etcétera. Y entonces el argumento de Disraeli fue: Inglaterra está dividida en dos naciones, y si seguimos así vamos a terminar todos como Luis XVI. De modo que si queremos superar esta situación, el ideal tiene que ser one nation, una nación unida, eliminar la frontera interna. ¿Cómo hacerlo? Absorbiendo individualmente demandas a través del sistema político. Usted tiene una demanda de alojamiento, acá hay una institución del Estado que se ocupa del alojamiento. Pero dése cuenta que esto se lo concede la buena reina Victoria, esto no tiene nada que ver con el republicanismo, esta demanda. Entonces iban rompiendo las cadenas equivalenciales y el ideal era llegar a un espacio institucionalizado de diferencias puras, sin distinciones internas. Es decir, allí la lógica de la diferencia en el plan de Disraeli, porque de nuevo en la práctica nunca las cosas
funcionaban del todo así, pero el ideal era llegar a una sociedad sin fisuras internas, en la cual toda demanda individual iba a ser satisfecha por medios puramente administrativos. Y este fue un ideal que el siglo XIX manejó a varios niveles. Saint-Simon decía, por ejemplo, que tenemos que pasar del gobierno de los hombres, por lo cual entendía la política, a la administración de las cosas. Es decir, la sustitución de la política por la administración. Y no es extraño que Marx adoptara el modelo sansimoniano, el moto sansimoniano que acabo de mencionar, para describir la situación que iba a existir en una sociedad comunista una vez que los antagonismos sociales hubieran desaparecido y el nivel político de la sociedad se hubiera eclipsado. Es decir, en esta sociedad no iba a haber más política, iba a haber simplemente administración. Pero el positivismo en general tuvo este ideal de una diferencia pura sin equivalencia.